Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese, como es costumbre nuestra, tratamos de hacer programas que nos eduquen, que nos informen, que nos enseñen. Y esa es la idea en el programa de hoy. Estamos acostumbrados a vivir en un país con libertad, Estados Unidos de América. Y desde aquí queremos mirar al resto de la humanidad, el resto de los países del mundo, bajo ese cristal. Pero en la realidad no es así. En estos momentos estamos muy preocupados con los pasos que se están dando en Rusia por Putin. Ya estamos pensando en la posibilidad de que Rusia quiera volver a ser el imperio que fue. Y para entenderlo un poquitico lo que está sucediendo allá y cómo verlo desde aquí, tenemos que ir a la historia. Tenemos que ir a ver cómo ese pueblo prácticamente no ha conocido la libertad. Desde el siglo XVI, que se impuso ya el zarismo, hasta el presente, ha vivido bajo el imperio de los zares, posteriormente el imperio bolchevique. Y por eso aquí hemos traído hoy al profesor, al doctor Orlando Trujillo, escritor e historiador, que es el que normalmente traemos para que nos aclare esta situación. Esa vinculación entre el zarismo y el imperialismo ruso que han hecho de ese pueblo y que han hecho para que entonces el pueblo acepte siempre la presencia de un individuo con esa mentalidad imperial. Mira, Jesús, habría que remontarse a la historia y en este caso, por ejemplo, Rusia, lo que es el territorio ruso y Ucrania, ambos fueron la puerta de entrada de los pueblos arios del Cáucaso en Europa. Y por ahí pasó prácticamente todo el mundo. Todo el mundo pasó por esa región. Es más, se dice que de esa región nacieron las lenguas indoeuropeas y allí fue donde por primera vez se domesticaron o se domaron los caballos. Ahora, la nacionalidad rusa realmente, pudiéramos decir que Rusia como una unidad surge cuando llega los vikingos varegos, que venían comandados por el príncipe Rurik, llegan a Ucrania y crean el principado, el poderoso principado de Kiev Rus, que su frontera norte era Novgorod, y Novgorod es Rusia. Ahí es donde por primera vez hay un control, un gobierno que maneje esa región. Después la nacionalidad rusa más o menos surge en el siglo XIII, cuando el príncipe Alexei Nevsky se enfrenta a los cruzados germanos y los derrota. Pero a su vez, ironías de la historia, por el este llegó la invasión turco-mongol, que le dio a los rusos, a esa población eslava que habitaba aquella región, le dio un carácter un poco asiático. Pero lo que es Rusia, surge con el ducado de Moscova o de Moscú, con Iván IV. Iván IV logra deshacerse de los boyardos, que eran los señores nobles que controlaban aquella región, y él surge como el primer zar, que por cierto, zar en ruso significa César, porque como en Europa el imperio sacro-romano y demás, todo el mundo quería descender, o todo el mundo quería ser sucesor del imperio romano. Y los zares no significan nada más que César. Ellos querían hacer un imperio romano allí. Y el primer zar, te repito, fue Iván IV, al que lo conocemos en la historia como Iván el Terrible. Es el que ya consolida el concepto ruso de nación. Después, posteriormente, viene Pedro el Grande, que es el hombre que hace de los rusos más europeos, porque te repito, tenían una influencia enorme asiática por la conquista mogol. Pero Pedro el Grande no solamente crea o funda la ciudad de San Petersburgo, sino que hace de los rusos un país más europeo, obliga incluso a que se afeiten aquellas barbas enormes que ellos usaban para que se lucieran más europeos. Él mismo se afeita, y el ejército ruso empieza a tomar características de ejército europeo. Detrás de Pedro el Grande llega un sobrino nieto de él, que por cierto era un muchachito enfermizo, muy feo, que se llamó
Pedro III. Y a Pedro III lo casan con una princesa alemana, Sofía, la princesa Sofía, que a pesar de ser luterana ella, para ser princesa de Rusia, pues sencillamente se convierte a la religión ortodoxa rusa y cambia de nombre. Y se llama Catherine Alexeyeva, la que nosotros conoceremos en la historia como Catalina la Grande. Catalina la Grande, sin haber sido rusa de nacimiento, yo diría que fue el monarca ruso que más engrandeció a Rusia. ¿Y eso por qué? Porque ella, por ejemplo, bajo el poder de Catalina, Catalina conquista Ucrania, conquista un pedazo de Polonia, Lituania, Latvia, Crimea, se la quita a los tártaros, o sea, el Kanato de Crimea, que era un Kanato, o sea, era un Khan tártaro que eran musulmanes a su vez. Ella expande, allá ya Pedro el Grande había conquistado Siberia. Y entonces, con Catalina, Rusia aparece en la historia como ya un poder europeo. Enorme. Un poder europeo bien grande, un poder europeo. Después de Catalina, porque tenemos que ir rápido, ¿no? Después de Catalina ya vamos a dar un salto a los Romanov, que por cierto, con Catalina la dinastía de Romanov verdaderamente desaparece, porque Catalina no era Romanov, y los descendientes no son Romanov. Romanov se acaba con Pedro III. Entonces, ya de ahí en adelante verdaderamente es la casa Holstein, alemana, los que están gobernando en Rusia. Pero ellos siguen siendo la dinastía Romanov para la historia. El último de los zares Romanov fue Nicolás II, un hombre que no estuvo a la altura de lo que se suponía que era un zar de aquel enorme imperio que iba desde el Báltico hasta el Pacífico y desde el Ártico hasta el Mediterráneo, o sea, el Mar Negro, el norte de la India, el norte de Afganistán, la frontera con China, aquel gigantesco imperio, pues tuvo un zar, Nicolás II, que era un hombre indeciso, débil. Mucho más fuerte era su mujer, Alejandra. Alejandra era una mujer de mucho más carácter, pero era un zar muy débil. Y un zar que era incapaz de ver más allá de sus narices, como se dice vulgarmente. El mundo se entera de que Rusia era un gigante con pies de barro cuando Japón entra en guerra con Rusia por el famoso Puerto Arturo, que era aquella extensión de Rusia que se había hecho en el norte de China, y que los japoneses veían como un peligro, porque los japoneses estaban en Corea y aspiraban a que toda la cuenca del Pacífico fuera la influencia japonesa, por el famoso plan Tanaka. ¿Qué año fue eso? 1905. Entonces, en 1905, los japoneses atacan Puerto Arturo. Se suponía que Puerto Arturo era invencible, inexpugnable. ¿Por qué? Porque tenía una serie de fortalezas, ametralladoras, cañones, el tren que llegaba hasta allí con suministro constantemente. Puerto Arturo era invencible supuestamente. Bueno, pues los japoneses lo atacaron. Y no solamente atacaron y tomaron Puerto Arturo en una guerra muy sangrienta, muy cruenta, muy cruel la guerra esa, no solamente por la crueldad del combate, sino por el frío gigantesco que había allí, Siberia, sino también porque los rusos, para fortalecer Puerto Arturo, mandan la flota del Báltico a que los vaya a ayudar. Y los japoneses, cuando la flota del Báltico llega a la región, ya los japoneses habían tomado Puerto Arturo. Pero no solamente eso, sino que la flota japonesa, que era una flota que no tenía más de 30 años de haberse creado, hunde a la flota del Báltico rusa. Fue una derrota vergonzosa para Rusia. Y ahí el mundo se entera de que Rusia era un gigante con pies de barro. Después viene la Segunda Guerra Mundial. Y Rusia no era un país preparado para entrar en la guerra, de ninguna manera, para entrar en la guerra. Y por cierto, déjame hacer un paréntesis para decirte que en la época de Catalina, que tú hablabas el servilismo, los siervos de Rusia que eran famosos, Catalina cuando toma Crimea, se va a pasear por Crimea
y dice que quiere conocer su nuevo territorio. Y entonces su primer ministro, Gregory Potankin, manda a construir unas aldeas de mentirita. Y como era, como en las películas de Hollywood, todo eran fachadas. Las casas eran fachadas, muy bien, y le dio ropa a todos los campesinos de la zona, ropa nueva, para que cuando la zarina pasara, la saludaran, y parecía que aquello era una maravilla, todo el mundo se estaba muriendo de hambre. Es lo que me estaba diciendo ahorita. Bueno, volviendo a donde estábamos, cuando llega la etapa de la Primera Guerra Mundial, Rusia no estaba preparada por una guerra, ya lo había demostrado en 1905. Pero sin embargo, el zar se deja arrastrar a la guerra con pretensiones territoriales, de que iba a expandir a Rusia. Todo el mundo fue a la Primera Guerra Mundial tratando de coger un pedazo de tierra de alguien, todos. Y curioso, la Primera Guerra Mundial, tú sabes que fue la guerra entre los tres primos. El Kaiser de Alemania, el rey de Inglaterra y el zar de Rusia eran primos, porque los tres eran nietos de la reina Victoria. Oye, eso. Una guerra de familia. Entonces, cuando empieza la guerra, en el frente ruso, los austriacos y los alemanes hicieron una verdadera matanza, masacre de soldados rusos. Una masacre, fue una verdadera masacre. Allí estaban peleando turcos, alemanes y austriacos en contra de los rusos. Y los rusos llevaron la peor parte. Y entonces dentro de Rusia hubo una hambruna gigantesca. El pueblo pedía que Rusia saliera de la guerra. Pero el zar no comprendía, no entendía. El zar se consideraba que había sido colocado ahí por Dios y él era el padrecito zar. Y un día por la mañana, el zar se levantó en su tren de campaña porque se fue al frente, salió de San Petersburgo y se fue al frente porque él creía que podía dominar eso y se encontró que llegaron y le dijeron, tiene que abdicar. Y entonces vino la revolución de Kerensky que se apodera del... para hacer una revolución democrática en Rusia. Pero esa revolución democrática duró muy poco porque detrás los bolcheviques dieron el golpe que ellos le llaman de octubre, la revolución de octubre, que fue en noviembre. Ellos le llaman la revolución de octubre. Estamos en el 17. Exacto, cuando Lenin con los bolcheviques llegan al poder. Y entonces implantan en Rusia un sistema comunista. Ese sistema comunista es inmediatamente confrontado por muchos rusos, los llamados rusos blancos, que se oponen a ese comunismo. Y viene una guerra civil que dura hasta el año 20. Esa guerra civil, igual, en Rusia el hambre fue espantosa y la mortandad fue enorme. Hasta que en el año 20 los rusos logran vencer a los rusos blancos y ya se establece el comunismo. Después viene Stalin, que Stalin implanta, por ejemplo, en Ucrania, la colectivización que costó cerca de 10 millones de muertos de hambre, aparte de la masacre que cometió la NKVD con la población. Y se calcula que en el stalinismo murieron alrededor de 30 millones de rusos. 30 millones de rusos matados por Stalin. Llega la Segunda Guerra Mundial, Stalin entra a la Segunda Guerra Mundial y sale victorioso de la Segunda Guerra Mundial con la ayuda de los aliados y los aliados le entregan, Franklin Delano Roosevelt le entrega la mitad de Europa, toda la Europa oriental. Y entonces Rusia aparece como un gigantesco imperio. Y ese gigantesco imperio se expande y para que no se siga expandiendo, Truman hace la resolución que dice que con lo que le llaman la resolución de contención para que Rusia no se siga expandiendo. Pero realmente los rusos continúan, logran que China se convierta en comunismo. No, y la ideología. Y los comunistas chinos se apoderan del poder en China con la ayuda en parte del Departamento de Estado y Rusia no para su expansión, llegan hasta Cuba. Ese proceso entra en una decadencia. Los rusos tenían un problema muy grande. Tenían cohetes que iban a la luna, misiles atómicos, pero no tenían mantequilla y zapatos para el pueblo. Entonces, cuando los rusos entran en Afganistán, por la revolución que se apodera del poder en Afganistán, la revolución roja, los rusos entran a apoyar a los comunistas en Afganistán y en Rusia se produce un fenómeno parecido al de Vietnam en Estados Unidos. Empieza un malestar muy grande dentro del pueblo ruso y los soldados rusos empiezan a desertar y demás. En el año 78, por fin, este señor Gorbachev saca a los rusos de Afganistán y ya Rusia, Gorbachev se convierte en el gobernante en el año 90, presidente de Rusia, y decide cambiar para hacer del comunismo, hacer un comunismo más
racional, más humano, y viene entonces Gorbachev al poder, y con Gorbachev llega a la presidencia de la República Autónoma de Rusia. Gorbachev era el presidente de la Federación, porque se desintegra la Unión Soviética, se desintegra por el malestar interno que había y los problemas, y entonces llega Yeltsin como presidente de la República Autónoma de Rusia. Y con Yeltsin llega Putin. Pero Yeltsin llega por elecciones. Yeltsin llega por elecciones. ¿Cómo ese pueblo conoce elecciones si no ha tenido elecciones nunca? Bueno, cualquier pueblo le dice que se puede votar por un candidato y vota. Eso no tiene nada que ver. Se había implantado una democracia, no perfecta, pero una democracia. Y Putin llega con Yeltsin al poder. Cuando Yeltsin renuncia producto de sus enfermedades, Putin se queda como gobernante de Rusia. ¿Pero qué le pasa? Putin declara en una ocasión, de que la mayor desgracia que le había pasado en el siglo XX, la mayor desgracia del siglo XX había sido la desaparición de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética era el gran imperio ruso y Putin es un nacionalista ruso. Y entonces Putin quiere rehacer el imperio ruso. ¿Y de qué manera? Bueno, mira, invadió las Osetas de Georgia, se quedó con ella hace unos 8 o 7 años atrás, ahora le acaba de quitar Crimea a Ucrania, ahora está en peligro el corredor este de Ucrania, que hay una gran cantidad de rusos ahí, está en peligro de que él se la apodere, y están asustados Polonia, Latvia, Lituania, Estonia, que los que están alrededor, y los pueblos del Cáucaso, porque todos esos pueblos pertenecieron a lo que era el gran imperio ruso, y Putin, al parecer, tiene las aspiraciones de reconstruir ese imperio, porque él dice que donde quiere que haya la etnia rusa, él la va a defender y la va a proteger. Por cierto, lo mismo que hizo Hitler con la etnia alemana cuando se apoderó de Austria, cuando se apoderó del sudeste austriaco, y cuando entró a proteger a la supuesta etnia alemana en Danzig, que empezó la Segunda Guerra Mundial en Polonia. O sea, sin lugar a duda, Putin tiene unas aspiraciones imperialistas. Lo ha demostrado en sus declaraciones, en la forma en que él ha hablado. Y entonces todos esos pueblos que están alrededor están temerosos de esas aspiraciones. Ahora, ¿qué resulta? Por ejemplo, si Putin invade a Ucrania o parte de Ucrania, ya vamos a olvidarnos de Crimea, parte de Ucrania, inmediatamente estoy seguro que Polonia se va a sentir amenazada. Y Polonia va a pedir ayuda a la OTAN. Ahora, que hay dos disyuntivas. Si la OTAN ayuda a Polonia, pudiéramos estar abocados a una tercera guerra mundial. Si la OTAN no ayuda a Polonia, probablemente la OTAN se desintegre, porque no tendría razón de existir entonces. Le voy a poner ahí un paréntesis. Yo tengo una gran amiga que vivió aquí en Miami hasta hace unos meses y se mudó para Polonia. Tiene ella su historia que no la vamos a contar aquí, pues pasó de Polonia a Cuba, de Cuba a Miami, y ahora de Miami ya creyó que había llegado la tranquilidad a su país y se fue con su familia a Polonia. Recientemente me escribe una carta, casi llorando, en la que dice que el gran problema de los polacos en estos momentos es el temor que tienen a que Rusia llegue. Hombre, porque acuérdate... Eso es ya palpable, o sea, no es que usted lo esté diciendo, es que allí el pueblo polaco ya está sintiendo la posibilidad de una invasión rusa. Y el rusa. Pueblo lituano, y el pueblo estonio, y el pueblo latvia, todos lo tienen, y los pueblos del Cáucaso, los pueblos de Azerbaiyán, Georgia, todos esos pueblos están asustados porque ven el deseo de Putin de reconstruir el imperio ruso. Pero ¿y cómo cuenta? Putin cuenta con el pueblo ruso que ya conoció la libertad. Que sí, claro que sí. Pero es que Putin fue un hombre de la KGB, Putin fue un hombre comunista. Sí, pero y Yeltsin también fue comunista, y Gorbachev fue comunista, y todos los que están en el poder en Rusia fueron comunistas, porque en Rusia no había otra cosa que comunismo. Y ese pueblo que probó el comunismo, que sufrió el comunismo, pero ellos no, está apoyando a Putin. Pero es que no van a implantar el comunismo allí. Ellos lo que están pensando, el comunismo, mira, para los rusos, la Unión Soviética fue el gran imperio ruso. El gran imperio ruso. Y como ellos están acostumbrados desde la época de los zares a ser un pueblo que ha vivido sometido, el sometimiento de los comunistas para ellos no fue nada, fue cambiar de unos zares blancos por unos zares rojos. Eso fue todo. Pero para ellos era el gran imperio ruso. Y entonces ese imperio se le desintegró, se le fue entre las manos. Ahora de nuevo ellos quieren reconstruir ese imperio. Quieren volver a ser, porque Rusia, cuando se desintegra la URSS, Rusia se convierte en un país sin importancia en el mundo, donde las naciones de Occidente tienen que irlos a ayudar a salir de la crisis gigantesca económica que tenían. Entonces, ahora Rusia tiene un gran poder. ¿Cuál es el gran poder que tiene Rusia? El petróleo y el gas que le venden a la Europa occidental, a toda Europa. Y entonces ellos tienen la llave
ellos tienen la llave de ese petróleo y de ese gas. Y entonces ellos saben que Europa verdaderamente no puede o no debe enfrentársele totalmente porque ellos le cierran la llave. Y en el verano no hay mucho problema, pero en el invierno sí lo va a hacer. Y entonces le va a ser mucho más caro y mucho más conflictivo a los europeos poder calentar sus casas y poder mover sus automóviles, etcétera. Ellos lo tienen a través de gasoducto, a través de oleoducto, le llega fácilmente de Rusia. Los rusos saben que tienen ese poder en la mano. Los rusos tampoco están tan bien porque ellos tienen problemas económicos que necesitan ese dinero para resolver en Rusia. Pero el pueblo ruso ha estado, como tú dijiste, adaptado a vivir en condiciones mínimas, paupérrimas, en condiciones de represión. Siempre no han conocido la verdadera independencia individual, no han conocido la libertad, no han conocido una serie de derechos humanos que son básicos en todas partes en Rusia, ni tan siquiera ellos se dan cuenta que no lo tienen. Entonces, para ellos, que se aplique mano de hierro no es nada nuevo. Y ese pueblo es nacionalista. En general, Guderian dijo en una oportunidad, los soldados rusos a la ofensiva son muy malos, pero en la defensiva son insuperables. Porque el ruso, cuando es cuestión de defender a la madre patria, defender al suelo ruso, ellos de acuerdo con lo que está usted diciendo, prácticamente en un futuro vamos a tener la rendición del mundo, porque si la OTAN le va a tener miedo, porque depende... Nosotros lo sabemos. No, pero es que eso es una disyuntiva. Si ellos tienen la gasolina, si ellos tienen el gas, si ellos tienen la llave de la supervivencia. No de la supervivencia. Ellos tienen la llave de la comodidad y de la conveniencia económica de Europa. No de la supervivencia. Europa se puede abastecer de otros lugares. Y en todo esto que pinta Estados Unidos, dejar pasar. Estados Unidos debiera pintar, pero como en la administración Obama, Estados Unidos ha tomado la posición de ser un país tercermundista a nivel de política internacional, porque ha dejado Estados Unidos, el propio Obama lo ha dicho, él no quiere hacer nada, él todo tiene que ser en comunidad con otras naciones. Es muy difícil poner de acuerdo a la gente, sobre todo cuando todo el mundo tiene intereses por separado. Entonces, Estados Unidos la administración Obama, por mutuo propio, ha decidido que Estados Unidos deja de tener la hegemonía del mundo, deja de ser como alguna gente le ha llamado, el policía del mundo, o deja de ser el dirigente del mundo, y toma medidas para que en el mundo haya una estabilidad. Estados Unidos, o sea, la administración Obama ha decidido que eso no va a funcionar así. Y como no va a funcionar así, entonces queda abierta, se han abierto los infiernos, porque aquí todo el mundo ya va a buscar lo que le interesa y cómo lo puede acoger. Porque lo que está haciendo Rusia, China lo quiere hacer en Asia, y es la amenaza que él tiene contra Japón, contra Corea, contra el sudeste asiático. ¿Por qué? Porque China está mostrando sus músculos y está mostrando su poder. ¿Por qué? Porque ve que los rusos lo pueden hacer y ellos también lo van a hacer. Y con una mezcla nueva de capitalismo con comunismo. Bueno, del capitalismo ellos tienen las ventajas que el capitalismo le había aportado. Es capitalismo de Estado lo que tienen en China hoy en día. Es una nomenclatura que sería el nuevo orden mundial, una nomenclatura, un poder de corporaciones y en el caso de la nomenclatura del Partido Unido, gobernando a 1.300 millones de habitantes y ellos controlando desde arriba. ¿A favor de qué? A favor de, sobre todo, industrializar y militarizar a China. Entonces, los chinos están haciendo porque ven que los rusos lo pueden hacer, y los rusos lo están haciendo, y los chinos y los rusos en este momento son unos aliados increíbles porque ellos son enemigos por naturaleza, porque tienen fronteras, naciones con larga frontera, naciones de problemas. Además, los chinos hace mucho tiempo que le han estado reclamando territorio a los rusos que los zares le quitaron. Y estuvieron en la década del 60, ellos tuvieron, y el 70, ellos tuvieron confrontaciones bélicas en la frontera. Tuyo, yo no lo quiero, porque lo que nos faltan son unos minutos, y me luce que en estos 4 minutos, todo ese fenómeno que lo que ha traído es un reciclaje del comunismo hacia nuestra frontera, hacia América. Lo estamos viendo en estos países. Pero ya, es que tú sigues llamándole comunismo, no es comunismo. ¿Qué cosa es? Rusia no tiene un comunismo. ¿Qué es lo que hay? Rusia lo que tiene es un poder imperial que está surgiendo. ¿Y estos países de América Latina del populismo? No, estos son populismo, estos no son comunistas, ninguno de ellos comunistas. Están parados por Rusia. Ninguno de ellos comunistas, porque Rusia tiene una pretensión imperial, quiere bases otra vez en Cuba, quiere bases en Nicaragua, quiere bases en Venezuela, porque quiere, te repito, tiene una aspiración
imperial, pero no es comunista, es un imperio ruso. El imperio ruso, que se llamó comunismo durante la época de los bolcheviques, bueno, como se llamó zarista anteriormente, pero en el fondo lo que hay es entonces, el nacionalismo todos estos países imperial que tenemos, ruso. todo esto de Venezuela, de Ecuador, de Nicaragua. Estos son populismo. Pero esos países son satélites actualmente de no ese son imperio. satélites, no lo son. No son satélites. ¿Y qué son? Sencillamente son países populistas. Pero están llevando a los pueblos al hambre. Hombre, son países populistas que están utilizando una ideología ya obsoleta, que todo el mundo sabe que es inoperante, que nadie la toma en serio, nada más que en estos lugares, y entonces han creado nombres nuevos como el socialismo del siglo XXI, que nadie sabe lo que es, sencillamente para controlar un grupo de aventureros, de aprovechados, de politiqueros, apoderarse de las riquezas de un país y controlar y dominar un país. Llegan al poder a través de las elecciones y después se convierten en dictadores. Eso es lo que estamos viendo. Y Rusia sencillamente está jugando con esta gente porque le conviene estos individuos. Primero Venezuela para que le dé millones y millones de petrodólares comprándole material de guerra. Y segundo, para poder tener una zona de influencia en Latinoamérica. Y los chinos están haciendo lo mismo. En 2 minutos, dígame algo optimista en todo esto. Optimista en todo eso. Bueno, el primer optimismo mío, el primer optimismo es que no creo que Europa va a permitir que Rusia se traga a esas naciones. El segundo optimismo, que espero que en noviembre, las elecciones de noviembre, surja una Cámara y un Senado lo suficientemente norteamericano y lo suficientemente tradicionalista y conservador en Estados Unidos como para que la administración Obama no pueda seguir por el camino que va. Y en las próximas elecciones del 16 que venga un presidente que cambie todo el desastre que esta administración ha creado, bueno, internamente, pero en política exterior. Entonces llegamos a una posibilidad de cambio de todo esto, ¿no? Claro que sí, mientras hay vida y esperanza. Bueno, señores, aquí ya lo que nos lleva es 1 minuto y este minuto es para decir que creo que hemos llegado desde el proceso histórico de educación, de dónde viene todo este desastre para el mundo en el campo imperialista. Y sin más, dándole las más expresivas gracias al doctor Trujillo, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.